Todos recordamos la violencia que hubo durante el sexenio de Felipe Calderón, que comenzó en 2006, y muchos estamos al tanto de que una de las zonas más devastadas en nuestro país debido a esta política fue el norte, particularmente en la frontera, en Ciudad Juárez, que en aquel momento fue considerada nada menos que la ciudad más violenta del mundo, contando otras ciudades en países que estaban en guerra. Este tipo de violencia es observada y apreciada y llevada a versos por Jorge Humberto Chávez, que en 2013 ganó nada menos que el Premio Aguascalientes de Poesía, el premio más importante que hay en México para este arte. Y bueno, a él le preocupa el impacto que esto tuvo en todos los niveles, tanto personal como cómo cambia la geografía del país. Vamos a escuchar a Jorge Humberto Chávez. Hay varios fenómenos históricos de nuestro país que han sido registrados en la literatura y que dan un testimonio que nos permite asomarnos a la realidad de entonces de una forma que jamás podríamos pedirle a los textos académicos. Por ejemplo, en El luto humano de José Revueltas o algunas historias de El llano en llamas de Juan Rulfo nos dan una clara idea de qué ocurría y de cómo se vivió la Guerra Cristera hace ya casi 100 años. Lo mismo ocurre con la Revolución Mexicana y Los de Abajo, de Mariano Azuela, o La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Actualmente vivimos por una época marcada por la narcoviolencia que comenzó en 2006 con la elección de Felipe Calderón Hinojosa y que ha dejado en el país más de 150,000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos, y que, por supuesto, es un motivo constante en todas las artes, entre ellas la literatura. Este movimiento ha impulsado una estética propia que emerge del lujo, la violencia y la crueldad, o del culto a Jesús Malverde o la Santa Muerte. Entre los autores literarios podemos ubicar a Elmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra, Juan Pablo Villalobos, Bev y Alejandro Almanzán, por mencionar algunos pocos. Esto por el lado de la narrativa. En el de la poesía podemos hablar del trabajo de Jorge Humberto Chávez, ganador del Premio de Poesía Aguascalientes, que escribe sobre Ciudad Juárez y la violencia, pero también sobre la cotidianidad de la frontera. Sobre sus letras, el propio Jorge Humberto dice: "Yo me considero un autor de la frontera más que un poeta chihuahuense o mexicano. Mi imaginario está allá. Cuando escribo, mi voz viene de allá y casi puedo ver como desde un avión la línea fronteriza desde Tijuana hasta Matamoros. Claro que también me siento parte de una línea sucesoria de los poetas mexicanos que me gustan desde siempre: Acuña, Díaz Mirón, López Velarde, Novo, Villarrutia, Paz, Alicho Macero, Bonifaz, Becerra". ¿Qué tal? Estoy aquí con Jorge Humberto Chávez. Jorge, bienvenido. Gracias. Salud. Salud. Si te parece, me gustaría que nos platicaras acerca de ti como escritor del norte, viéndonos a nosotros, lectores fuereños. Ha estado pasando un gran boom literario en la tele y en el cine. ¿Qué es lo que ocurre en el norte de México? Y tú nos estás viendo consumirlo. ¿Te parece que tenemos una buena idea de qué ocurre en el norte, de cuál es su literatura, viéndolo más a los autores más conocidos? Yo creo que sí, porque te diré como desde el año 2004 yo empecé a observar a la literatura del norte de México como una etiqueta distinta en las letras mexicanas. Ese año yo hice en Chihuahua un Congreso Nacional de Literatura del Norte, pero enfocado a la narrativa. Fue como me hice amigo de Elmer Mendoza, de Eduardo Antonio Parra, de David Toscana. Y también en el año 2000, después de una serie de desencuentros que tuvimos con gente de la UNAM y con el INBA de México, porque no invitaban nunca a autores chihuahuenses a los encuentros de autores jóvenes o de escritores en el país, yo decidí fundar un evento que se llamó
el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de Tierra Adentro, que ahora es el FETA. Y yo les dije a mis discípulos más importantes en aquella época, que eran César Silva y Edgar Rincón, les dije, un día se van a pelear por venir aquí a traer sus textos. Y así fue. O sea que comenzó como una escisión primero, como una separación. No, empezó como una especie de... O reclamo. De demostración de músculo, ¿no? O sea, no nos invitan, ok, no nos inviten. Ya querrá venir, todos en bola. El evento se fundó en el año 2001 y el mismo gobierno federal lo canceló el año 2007. Y entonces, en vez de quedarnos nosotros allá en Ciudad Juárez, lamentándonos porque nos quitó el gobierno federal nuestro evento, hicimos uno más grande. Y entonces yo fundé con un grupo de amigos un encuentro internacional que se llama Literatura en el Bravo, que desde entonces se presenta en Ciudad Juárez y que se considera, o se consideró por mucho tiempo, uno de los mejores del país. De modo que hemos ido mostrando y hemos ido incluyendo a gente de todo el país en lo que propiamente hacemos como promoción de la literatura. Esto nos llevó 10 años. Y en este proceso, si comenzó a los principios de los 2000, me imagino que hubo muchos cambios atendiendo, en primer lugar, al estallido de la violencia, sobre todo sí, en el norte de México, y eso fue, me imagino, aglutinando a lo mejor a los autores en torno a los temas que se volvieron más y más comunes sobre los que la gente empezaba a escribir. Por eso siempre estuvo ahí, porque el norte siempre ha sido bravo también, ¿no? Sí, me parece que uno de los primeros escritores, poetas, que abordó el asunto, por ejemplo, de las muertas en Ciudad Juárez, es Joaquín Cosío. Hace poco leí una investigación que alguien hizo sobre literatura y la violencia contra las mujeres, y entonces me sorprendió ver a Joaquín considerado y citado en un estudio. En el año 2013 yo gané el Premio Aguascalientes con un libro que ya es emblemático del tema, en donde no solamente se aborda el asunto de la violencia contra las mujeres, sino la violencia en general que se desató en México a partir del gobierno de Felipe Calderón. Ahora se habla en la academia de un concepto de poesía social, que ya no es una literatura de denuncia ni poesía de protesta, ¿no? Es como una especie de reseña del descenso de la vida civil en Ciudad Juárez o en las ciudades del norte del país. Estamos hablando de una violencia general en contra de la población. Pero ya no tiene el tono de acusa y reclamo, sino de No. registro. Es más bien, comentaba yo ayer en la universidad en una charla que di con estudiantes de Magali Velasco, es más bien, como dice el doctor José Ramón Ruiz Sánchez de Houston, estamos empezando a hacer, con la poesía, estamos empezando a hacer historia. A historiar pues la vida de la gente. Y conforme el tema se ha ido haciendo más y más popular, saliendo de los periódicos, llegando más a la literatura, sí, a la tele, al cine, ¿esta idea ha ido cambiando? ¿Este ir y venir de las ideas, de aterrizar la violencia, de estarla nombrando? Asumo que sí, porque por ejemplo, la novelística de Elmer Mendoza tiende más, aunque se basa en su experiencia como un profesor que reside en Culiacán, su literatura es cada vez más literatura, entre comillas, y es cada vez más ficción. ¿Sí? Entonces, en la poesía todo se mueve en el terreno de la divulgación de los hechos, ¿no? O en la versión que tiene el escritor de lo que ve y de la verdad en la que él cree. Pero en la narrativa, la imaginación, la invención y la ficción son muy importantes. Toño, ¿qué es esto? Sí, es un trago de la casa, como se llama mezcalita mística. Es un trago muy fresco, con una base de mezcal. Tenemos como 4 tragos de la carta que se llaman las mezcalitas, referentes a nombres de la lucha libre. Y es como uno de los
como podría decir, más frescos. Que tenemos uno que es sabor pastor, otro que es ¿Sabor pastor? Sí, es como llamas mezcalita solar y lleva piña, chipotle. ¿Y este qué tiene? Ese es una base de mezcal, tiene jugo de toronja, endulzante, tiene agua quina, naranja, pepino y jengibre, que es lo que le da como el frescor. La frescura. Y también en tiempos así como de calor y todo eso, pues te cae muy bien el trago. Gracias, Toño. Salud. Salud. Toño, por favor. Bueno, me parece también importante pensar, a lo mejor ustedes tienen una idea en el norte, más allá del mundo académico, que en Sí. algún momento no los incluía y ahora lo hace. Ahora dicen, bueno, ya somos sus favoritos, sus darlings. Se habla en todos lados de la literatura del norte. Ajá. Y ya tiene hace 5 años, por lo menos 6, que, bueno, que lo noto mucho más en los semanarios culturales, en las revistas. Claro, sí es una tendencia, ¿no? Y ustedes lo ven con gusto, hay como cierto rencor, la idea ha cambiado, ahora los han incluido más. No, evidentemente que nos gusta y lo que está pasando es que las literaturas regionales en un país tan grande como es México dialogan de pronto en un mismo nivel. Hace 30 años, por ejemplo, en el 80, cuando yo empecé a publicar, la cultura mexicana era fundamentalmente centrista. Es decir, si no estabas en México, No estabas. no figurabas en ninguna parte. Entonces muchos escritores decidimos hacer una vida literaria en nuestros estados, en las ciudades. Yo, por ejemplo, cuando cumplí 50 años, me fui de Ciudad Juárez. Yo pensé que ya me retiraba de alguna manera a vivir una vida un poco insípida. Como tirar la toalla, algo así. Más o menos, porque, a ver, tuve un divorcio muy interesante. Perdí a mis amigos, perdí mi casa, perdí mi auto, ¿sí? Conocí a mi nueva mujer, a Rosy, y dije, me voy de aquí. Tomé un trabajo en San Luis Potosí, hicimos una especie como de fiesta borrachera como durante 1 año y medio, hasta que me dije, tengo que escribir un libro importante. Entonces retomé mi carrera de autor, ¿sí? Que estaba un poco olvidada. Pero yo me estaba recuperando y me estaba entronizando en una vida más sabrosa. ¿Entiendes cómo? Y entonces escribo el libro con el objetivo preciso de tener la más alta distinción en la poesía mexicana. Lo hice y lo obtuve, es decir, me salió bien. Y entonces empezamos mi mujer y yo a multiplicar nuestra actividad, nuestros viajes, a revisar otras cosas. Tengo 3 libros sin publicar ahorita. No los publico porque no quiero, no es necesario. Hace 2 años se publicó una versión de mi libro en Londres y circula por todo el mundo. Se está publicando una versión en italiano. Y todo esto es parte de ese proceso, ese crecimiento y de ese vaciarse en la literatura mexicana, esa interrelación y ese intercambio. Por ejemplo, nosotros en Ciudad Juárez hemos llevado a un montón de autores de aquí de Veracruz. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Balas de Plata, de Elmer Mendoza. Yo lo que preguntaba acerca de una vez que la gente los ha conocido, sobre todo a raíz de esta muestra de músculo, esta manera de decir aquí estamos, Sí. Eso fue hace unos años, ya ha caminado mucho la manera como la gente los disfruta, pero se me ocurre que como poeta, el hecho de poner tus sentimientos en letras y que la gente los conozca, y en general como un conjunto de autores, poner la situación, la herida abierta que es o que fue Ciudad Juárez y que la conozca el mundo, podría llevarlos a que no sean gustados o disfrutados o leídos como ustedes quieran,
Sin porque duda. más bien son como exotizados. Eso, no sé si eso les ha pasado. Que le gusta a la gente por la razón. Bueno, pasan muchas cosas porque los niveles de interpretación de los lectores son múltiples. Pero de que hay un diálogo de la poesía mexicana con la poesía del norte de México en el mismo nivel, lo hay. Ya no hay un México centralista en sus artes. Hay grandes zonas urbanas en el país que tienen una gran literatura. Está, por ejemplo, la Ciudad de México, está Guadalajara, está Ciudad Juárez, está Tijuana, está la zona de Monterrey, ¿no? Entonces, pero ya ahora las intercomunicaciones, los lazos, las colaboraciones, las conjunciones editoriales han hecho que el país casi sea el mismo. De modo que si tú quieres, por ejemplo, organizar un encuentro de escritores con 10 poetas muy buenos, seguramente ya estuvieron ellos juntos en otra parte. Ya el país es como el terreno de nuestra acción y no importa dónde íbamos ahora. ¿Te refieres a que sí ha cambiado mucho la dinámica a raíz Por de...? Por supuesto que sí. Y más allá de la vida literaria de andar y presentar los libros y que la gente los lea, se me ocurre que editorialmente también tienen una presencia mucho mayor Por que supuesto. hace 20 años. Así es. Yo, por ejemplo, publico en el Fondo de Cultura Económica un fenómeno importante que está pasando es que se están desdibujando las literaturas regionales, ¿no? Estamos homogeneizando todo. Sí, había, por ejemplo, un concepto que se manejaba en Chihuahua en los 80s, que era la chihuahuaneidad. Y yo dije, ¿pero qué es esta mamada? ¿No? Y ahora que estuve en San Luis Potosí en una discusión, alguien utilizó la expresión potosineidad. Yo dije en un foro, sinceramente, no creo que exista ahora una literatura potosina. La gente se escandalizó. Igual puedo decir que no creo que haya una literatura veracruzana, ¿no? Que parece que no la hay. Si, por ejemplo, Magali Velasco es una autora de narrativa, ¿es una literatura veracruzana esa? No, es una literatura mexicana. ¿Te refieres a que no se ha particularizado por sus referentes en Veracruz? No. Posiblemente si hay una persona que se la pasa aquí en los bares vendiendo poemas de amor a toda madre a las parejas en las cantinas y que publique su trabajo en revistas de Jalapa o del puerto, posiblemente podamos pensar que su ámbito de trabajo está en lo veracruzano, ¿sí? Pero las letras mexicanas cada vez son más robustas porque se nutren de las letras de los estados. Como que ahora se me surge la duda entonces, ¿cuál sería, a lo mejor con este evento y este esfuerzo que me comentabas de los principios de los 2000, el hecho de reunirlos a todos, de ponerlos a conversar y a que la gente los lea, fue de alguna manera el inicio de una literatura de Chihuahua o de Juárez? Y en Veracruz, si quisiéramos de repente poner la primera piedra de la literatura veracruzana, ¿cuál sería el paso? ¿Tendremos que investigar y descubrir que ya existe y seguirla? Es posible, pero recuerda que Veracruz es un estado muy viejo, muy consolidado, y por ejemplo, la Veracruzana, la universidad, fue la primera casa que le publicó a García Márquez. Es decir, aquí en Veracruz ustedes ya estaban jugando grandes ligas hace 50 años. Editorialmente, pero creativamente. Sí, y han aportado grandes autores a las letras mexicanas, el premio Cervantes, por ejemplo, de Pitol. En Juárez, no. En Chihuahua, no. Todos los autores importantes de Chihuahua, hasta Ignacio Solares, todos son niños que nacieron en Chihuahua por accidente y luego son en la Ciudad de México. Todos. Fuentes Mares, Nacho Solares, que me acuerdo ahorita, autores importantes. Pero entonces no podríamos decir que una literatura de algún lado la vuelve el gentilicio del autor, porque si él leyó y escribió en la Ciudad de México, pues... Exacto, así es. En el caso de lo que conversábamos ahorita, Veracruz tiene una importante trayectoria en las letras mexicanas, indiscutiblemente. No se trata de un estado aislado, por ejemplo, Salvador Novo era de Torreón. Fíjate.
Coahuila no tiene grandes nombres en las letras nacionales. Cierto. No tiene. Y nosotros en Chihuahua pues teníamos a Fuentes Mares. Nada más. Usted tiene un montón. Y me gustaría saber ahora como escritor, como antologador, si tú quisieras compartirle a un lector que en realidad no tiene mucha noción de qué ocurre en Juárez, de quiénes viven ahí, de qué está pasando y qué ha pasado en los últimos 20 años, ¿cuál sería tu recomendación en novela, en narrativa o en poesía? O hasta a lo mejor lo has visto tú en televisión o en el cine, para que lo entendiera a través del arte y no necesariamente de una experiencia ahí. Yo optaría por la literatura joven, lo que escriben los jóvenes ahora. Porque mi libro Ciudad Negra recoge a escritores que empiezan a publicar en el 80 hasta el año 2012. Entonces, si un escritor publicó un libro hace 5 años en el FETA, o si ganó un premio importante en México, o por ejemplo en Sinaloa, o el Clemencia Isaura, cualquier premio importante, no está aquí. ¿Me explico? De alguna manera, aquí el autor más viejo es Jesús Gardea, un hombre que cumpliría por estos días 80 años. Y el autor más joven es un autor que anda por los 34 años de edad. De modo que aquí no hay ninguna aportación de una nueva literatura que se está haciendo en Ciudad Juárez. No la hay, porque el libro no está hecho para eso. No estás descubriendo a nadie. No. Pero si tú buscas poesía joven de Ciudad Juárez, narrativa joven, vas a encontrar muchas cosas. Y hay que recordar que esto es un texto sobre poesía. Falta ver qué se escribió, por ejemplo, el género del cuento en la novela. Pero si lo encuentras, te vas a advertir que todos ellos entran en un canon que es la literatura mexicana. Sí, ya se disuelve pues el carácter regional de los textos. Ya no hay propiamente un alejamiento que permita hablar de otra literatura. Pero es también porque ellos ya alcanzaron ese nivel. Sí, aparte porque también las estéticas se mueven para otro lado. ¿Qué es lo que aporta la poesía del norte de México a la poesía mexicana? Lo que aporta es un cuidadoso trabajo sobre el lenguaje y un desplazamiento de los temas convencionales, el amor, la muerte, hacia cuestiones más específicamente sociales. En mi caso, yo empecé a ser instruido en la poesía a los 20 años, de manera directa. Me convertí en instructor como a los 28. ¿Qué fue lo que aportamos a la literatura mexicana como poetas? Una opción por el texto perfecto. Eso fue lo que aportamos. Una literatura que quiere ser perfecta y que eso quiere decir que hay como 50 poetas chilangos, ¿sí? Y dicen, no, es que los de Juárez están cabrones. Porque trabajan muchísimo. Sí, simplemente porque uno tiene una conciencia formada de que si no está bien escrito el texto, si el poema no tiene una consistencia lingüística que permita que el asunto se quede por mucho tiempo allí, ¿no? Y si el tema es sencillamente intrascendente, ¿para qué lo publicas? ¿Me explico? Entonces, hemos publicado libros buenos, la verdad, buenos. Pronto se va a publicar un libro que se llama Puño de Whisky, de un poeta amigo de César Silva, que se llama Edgar Rincón. Y yo considero que es uno de los mejores libros escritos en el norte del país. Pronto se va a reeditar en México. ¿Cuál es el nombre del libro? Puño de Whisky. Puño de Whisky. Sí. Y bueno, te asomas a estas literaturas y lo que tú dices es esto. Sea lo que sea, este pinche libro está bien escrito. Eso es. Bueno, entonces nos quedamos con eso. Buscamos Puño de Whisky y si pueden, también échenle un ojo a Ciudad Negra. Jorge, muchísimas gracias. A ti. Salud. Salud. Gracias. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar Parte de Guerra, de Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Noticias del Imperio, de Fernando del Paso.